buenos días. Me llamo Hetzi Encarnación, soy la gerente operativa del área de seguros del Hospital Costamed. Pues vamos a estar trabajando con lo que son todas las unidades. Al final vamos a ver también el responsable de cada unidad, donde ustedes se pueden acercar si les queda alguna duda, algún comentario que quieran hacer. ¿Okay? Vamos a empezar con una presentación. Hace aproximadamente menos de un año, unos 8 meses, platicando con la doctora Metzeri, a causa de precisamente no lográbamos cómo coordinar lo que es el área del área médica con el área administrativa. Llegamos a la conclusión de que hay muchas dudas o cosas en los procesos que no compartimos y que tenemos dudas mutuamente. Sin embargo, la brecha que hay entre ambas partes no permite la comunicación. Nosotros lo hemos manejado así por comodidad a lo mejor, pero sí es necesario acortar esta brecha y entender que al final de cuentas pues somos necesarias ambas partes en el hospital, trabajamos diferentes aspectos, sin embargo tenemos que ir de la mano. En esta primera gráfica lo que podemos ver es que nosotros somos un grupo médico que trabaja con muchas aseguradoras. Trabajamos en un promedio entre 36 a 39 aseguradoras diferentes y gracias por las buenas, el buen servicio que otorgamos, tanto médico como administrativo, siempre hay seguros y grupos que se acercan a nosotros para generar nuevos convenios para sus asegurados. Entonces, esta lista siempre crece y va en un constante aumento. Aquí podemos ver a los que vamos a ver pacientes con estos ingresos más seguido, pero no son los únicos y pues, les digo, la lista va creciendo. En base a lo comentado, tenemos que recordar que Costamed es un grupo médico. Esto no excluye a otras áreas. Todos los que trabajamos en este lugar tenemos una capacitación y una especialización en un área médica, solo que de diferente tipo. Todos dependemos de todos y vamos a ir trabajando de la mano. No podemos avanzar sin el compañero que está al lado. Ok, vamos a ver. Este es el ingreso que tiene un paciente, es como una línea de tiempo y nos vamos a dar cuenta de qué puntos coincidimos todos los que trabajamos en el hospital. Como pueden ver, todos tenemos interacción con el paciente en algún momento e interacciones mutuas en el mismo tiempo. Sí, no se ve la pantalla compartida. Si ves la de los logotipos, tienes que... ¿No se ve qué, Maye? ¿Está hablando con los logos o ya estaba con la línea de flujo? Está con el flujo. Ah, no se ve proyectada. Seguimos viendo los logotipos de la primera presentación. ¿Ahí sí estás viendo los cambios? No. Yo creo que es en compartir pantalla. Está compartida la pantalla. Ay, qué loco, acá no se ve. Digo, estoy viendo lo de los logotipos nada más. ¿Los demás sí están viendo lo demás? No. Dejar de compartir, volver a compartir. ¿El video lo están viendo bien? No sé. Ahorita estamos viendo la pantalla, todos los que estamos conectados. Vamos a ver si quitando. Pongo la cámara. Pero esa pantalla no es mía. No.
voy a hacer. ¿Ahí sí lo estás viendo, Mayer? Ándale, ya cambió de todos los... Esta es la segunda diapositiva. Esta es la primera. Ok, bueno, voy a empezar otra vez. Bien. Ahí se van a sacar, ¿no? ¿Quién va a empezar con ustedes? No, está, lo retomamos. Pasa tan solo la segunda diapositiva para que vean toda la gente que interviene y luego ya empieza con la tercera, Hetzi, por favor. ¿Ok? Bueno, Gracias. ahí sí ya lo ven todos, ¿verdad? Sí. Ok. Esta es el personal que va a trabajar dentro del hospital, con los que tenemos que ir trabajando de la mano. No podemos... No, seguimos viendo los logotipos, Hetzi. ¿Ahí? Ahí está ya. Okay. Excelente. No vamos a poder avanzar nunca con la atención de un paciente si no trabajamos de la mano, tanto administrativamente como médicamente. Tenemos que coordinarnos de una mejor manera, una manera más eficiente para dar el seguimiento de todo lo que es el ingreso de algún paciente, ya sea ambulatorio o hospitalizado. Esta es la gráfica que les comentaba, que es como una línea de tiempo donde podemos ver los diferentes puntos donde vamos a interactuar con el paciente. Y nos va a dar los caminos, ¿no? Donde cada uno de nosotros va a tener contacto con el paciente en diferentes momentos. Y a veces unos se sobreponen sobre otros y ahí es donde nosotros tenemos que mantener la buena comunicación para poder pasar la información adecuada del paciente a las áreas donde nos va siendo necesaria. Los tipos de ingreso los vamos a dividir en dos. Para el área médica es un poco más sencillo, por decirlo así, porque solo puede ser un ingreso programado o un ingreso por urgencias. El área administrativa es más complicada porque se va a ir dividiendo dependiendo del tipo de pago que presente el paciente y algunas veces se pueden ir mezclando estos tipos de pago. Por ejemplo, un paciente entra con un seguro, por alguna situación administrativa se marca un rechazo y esa cuenta pasa de ser de seguro a pago directo. Y así es como administrativamente los pacientes pueden ir rebotando entre varios de estos puntos o mantenerse en el mismo desde el momento en el que ingresa. Aquí ustedes pueden ver los tipos de pago administrativamente, que es el pago directo, el pago por un convenio, que es el área de ventas, por decirlo de alguna manera, el área de seguros, que se va a dividir en dos maneras, los internacionales, que como pueden ver ahí van a Passage o regresan a seguros nacionales, y esto lo vamos a explicar más adelante, o un paciente con un seguro nacional que se va a dividir en modos generales en tres tipos de pólizas, que son los gastos médicos mayores, los accidentes o siniestros de auto y los accidentes personales, que los abreviamos como APES. Esta es una información general que requerimos del área médica en todas las pólizas anteriores mencionadas y siempre va a ser así. Voy a explicarles por qué a continuación. Notas médicas en español, ok, porque pasa dentro del área de seguros nacionales, principalmente por eso. No anotaciones a mano. Esta parte genera mucho conflicto, yo lo entiendo. La norma nos los permite tener notas a mano. Sin embargo, tenemos que entender que dentro del área de seguros, la parte administrativa tiene que hacer una auditoría. Eso es checar notas contra cuenta. Todo lo que esté en la nota que ustedes necesitaron, aplicaron o hicieron, debe de estar respaldado en la cuenta. Y muchas veces pasa que no se entiende esta información. Entonces, ahí puede ser que nos marquen ese insumo que aparece en la cuenta y no está justificado en la nota, por no entenderse como un desvío que el paciente tiene que pagar,
o que nos esté retrasando todo el proceso porque nos van a estar preguntando constantemente qué es lo que dice y que esto dónde está especificado, esto dónde está especificado. Y muchas veces eso a nosotros en el área de seguros nos genera un conflicto porque también nosotros no lo encontramos por la misma razón. Entonces, ese es el motivo por el que las notas a mano pues no las podemos trabajar. Necesitamos notas médicas, resúmenes, resultados de estudios. Esto no se entrega al paciente. Sabemos que es información médica, ahí entramos un poquito en una disyuntiva porque es información del paciente, pero la paga otro servicio. Entonces, no es que no se le vaya a dar al paciente la información, simplemente no se le puede dar directamente. ¿Qué tiene que hacer el paciente y a dónde lo tienen que referir? Tiene que pasar al área de servicio a pacientes, donde va a llenar un formulario solicitando esta información y entonces nosotros podremos hacerle la entrega quedándonos con un respaldo de que es el paciente quien está solicitando esto. Entonces, esa parte también es muy importante porque a veces se les dan las notas o los resultados y nosotros en el área administrativa necesitamos los resultados, por ejemplo, de los electros para poder cobrarlos y pues el paciente se los llevó. Entonces, eso no es reimprimible y perdemos esos insumos, se marcan como desvíos y el hospital termina absorbiéndolos. Y pues obviamente eso es lo que no queremos que pase. Firmas similares siempre. Sabemos que tienen sus rúbricas. Está bien, ocúpenlas, pero por favor que siempre intentar que sea la misma o lo más parecidas posible. Si varían mucho, esto también nos puede generar un conflicto con los seguros. Notificar las prealtas. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante, pero es un punto muy importante que nos está llevando hasta el momento como debería de hacerse. Horarios de altas, de lunes a viernes antes de las 5 y los sábados antes de las 2. ¿Por qué este punto? Los seguros los podemos pensar como si fueran bancos. Los pacientes que salen después de las 5, el área de dictamen tarda un promedio de 5, 4 horas, 3 horas en dar un alta y muchas veces eso ya es en la noche. Sí tenemos respuesta. Hay seguros que trabajan hasta cierta hora y después de eso ya no vamos a recibir respuesta. ¿Qué pasa? Estos pacientes se tienen que quedar como huéspedes y pues generan un gasto al hospital y ocupan un espacio que a lo mejor en las unidades más pequeñas nos puede estar haciendo falta. Antes de las 2 de la tarde los sábados es lo mismo. Los seguros como los bancos los fines de semana no trabajan. ¿Qué pasa? Dejan una célula muy pequeña, de la mitad o menos de la gente que trabaja generalmente, que atiende únicamente altas y egresos urgentes. Entonces, las altas siempre los fines de semana y días festivos van a ser aún más lentas de lo que podrían ser. Por eso tratamos de evitarlas y también terminan mucho más temprano que lo hacen entre fines de semana. Y no altas los domingos, porque la misma razón. Todo lo que los seguros no pudieron sacar los sábados va a ser alta de sacar prioridad de sacar el domingo. Entonces, si nosotros mandamos un alta el domingo, es todavía mucho más lento que logremos conseguir el trámite final y obviamente genera mayor molestia en el paciente. Hemos tenido pacientes que están muy contentos con el ingreso, todo perfecto, les encantó estar con nosotros y al momento del alta empieza la molestia por los retrasos, porque sienten que los dejamos abandonados o que los tenemos encerrados en contra de su voluntad y pues perdemos la estrellita, ¿no?, que nos habíamos puesto. Entonces, por eso esta parte es tan importante para nosotros y también la tenemos que cuidar. Ahora, es muy importante, gracias, Hetzi, es muy importante, pero sumamente importante tener mucha comunicación entre nosotros, porque el médico va y pasa visita, confirma de un alta, y nosotros estamos siendo los últimos en enterarnos de esa alta. Entonces, tiene que haber un poquito más de comunicación entre área médica y nosotros para estar nosotros, si ya tenemos la prealta avisada desde hoy lunes que el paciente se va mañana, desde hoy lunes
tanto el área de seguros como el área de caja, como ustedes, área médica, pueden recabar toda la información, buscar todo lo que nos pueda faltar, si los últimos laboratorios, si la última radiografía, lo último necesario para que el alta del paciente el día de mañana sea efectiva. Ahora, ¿qué pasa? Le dicen hoy al paciente que esté en prealta o nos avisan a nosotros que esté en prealta y al día siguiente van y dan el alta. Tenemos dos escenarios, o muy temprano en la mañana, y a nosotros nos avisan hasta en la tarde, o van en la tarde a dar el alta. Entonces, el paciente para en la tarde que ustedes fueron a darle el alta ya está desesperado porque él se quiere ir desde en la mañana. Entonces, si podemos afinar entre todos, como lo comenta Hetzi, tener la perfecta comunicación para que esto fluya, el paciente debe entrar con una muy buena experiencia desde admisiones, una muy buena experiencia por área médica, que así es, y que tenga una muy buena experiencia en su salida, en sus desvíos y en lo que él tiene que pagar. Entonces, es muy, muy importante que esto le demos seguimiento y que realmente nos acerquemos con las personas indicadas para esto poderlo dirigir. Gracias, Hetzi. Es muy importante los que son externos al área de seguros que se entienda que Seguros sí trabaja para Costamed, sin embargo, el trabajo que nosotros hacemos es cuidar a los pacientes que tenemos de acuerdo mutuo con los seguros. Los seguros son socios comerciales nuestros, no son nuestros clientes. Entonces, el área de seguros tiene que cuidar esta relación que tenemos con ellos porque pues nosotros le otorgamos el servicio a sus clientes y ellos nos mandan a los clientes. Entonces es muy importante siempre tener esto en cuenta. Somos como el área de servicio a pacientes, pero en otro rublo, por decirlo así. Vamos a empezar con los tipos de póliza. Esto les va a interesar un poco más a lo que son los médicos especialistas porque tenemos dos tipos de ingresos y siempre van a acabar en sus manos desde el inicio. Tenemos que estos pacientes con póliza de gasto médico mayor, que abreviamos como GMM, pueden ingresar por enfermedad, que se divide al mismo tiempo por una cirugía programada o una urgencia, y por un accidente, que puede generar una hospitalización o puede ser ambulatorio. En el caso de la enfermedad, siempre necesitamos que sea 24 horas de estancia hospitalaria mínima. En el caso de accidente, no. Pero se maneja igual, tenemos que tener todos los procesos completos, solo que unos más rápidos que otros. ¿Okay? En caso de cirugías programadas, el paciente viene como un paciente de pago directo, se atiende con el especialista que requiera y le va a dar notas, estudios, toda la información necesaria y le va a decir necesitas el procedimiento tal. Necesitamos que a este paciente se le derive con el gestor comercial, que es el que le va a ayudar a generar lo que son sus cartas o le va a ayudar a generar la información para que nosotros solicitemos esa carta. No en todos los seguros podemos hacerlo, pero esto el gestor comercial va a ir guiando al paciente en este trámite. Una vez que tiene esa carta, nos la envía a nosotros validamos que sí es correcta, que tiene la garantía del seguro correspondiente y vamos a notificarle tanto al gestor comercial como al paciente. ¿Para qué? Para que se ponga de acuerdo con el médico y puedan hacer la programación del procedimiento en la fecha que acuerden. Cuando un ingreso es ya sea programado o por urgencia, llega el paciente y va a tener interacción con el área de admisiones, con el área de caja, depende de la unidad, por la parte administrativa y por la parte médica con el médico general, por ejemplo, si llega por urgencias, derivado después al médico especialista. Todo esto ustedes van a ir dictando qué es lo que el paciente necesita. Cuando es gasto médico mayor, cualquier cosa que requiere el paciente se va otorgando. No es tanto problema porque el paciente tiene un depósito previo, que es el que va a ir dando la luz verde paulatinamente según admisiones la vaya otorgando. Y todo lo que el seguro no cubra al momento del alta se manda como un desvío, ese es el término ocupado, y es la parte que el paciente va a tener que cubrirse. El seguro explica hasta por qué esto no está incluido, puede ser por su misma póliza, y el paciente ya estará consciente del gasto que él está generando
particularmente. En estos casos es muy importante contar con sus CPTs, sus notas al momento, consentimientos firmados, notas de ingreso. En caso de cirugías, notas preoperatorias, posoperatorias, notas anestésicas, indicaciones, registro de actividades médicas. Todo esto nos va a servir, número uno, para respaldar ante el seguro la necesidad de lo que se le está haciendo al paciente, y número dos, al auditor médico para ir checando, como les comentaba, notas contra cuenta, ya que nosotros también tenemos una auditoría previa, no solo la que nos realiza el seguro. Cuando son urgencias, lo que vamos a agregar es la nota con un probable diagnóstico, y durante la estancia del paciente debemos de tener el diagnóstico confirmado con algún estudio, el que ustedes dicten, que nos compruebe el diagnóstico. Esta parte es muy administrativa, pero es importante que la entiendan nuestros médicos. Estos 5 puntos son los que necesitamos nosotros como área de seguros para abrir un caso ante la compañía, ¿no? que respalda al paciente. El aviso de accidente, eso lo va a llenar siempre el servicio a pacientes. El informe médico es uno por cada médico que consulta al paciente. Esto es muy importante. No solo su nota va a respaldar ante el seguro sus actividades. Hay seguros que nos solicitan sí o sí el informe médico de cada especialista que ve al paciente, aunque sea una sola interconsulta. Es importante que si ustedes van a interconsultar al paciente tengan presente siempre que es necesario este informe, a veces hasta para la tabulación de sus honorarios. Este informe lo pueden conseguir en servicio a pacientes o admisiones, ellos les pueden dar las copias. Importante la tarjeta del paciente, la identificación oficial, todo esto lo ve admisiones, y la otra parte que es importante para los médicos es el estudio que compruebe el diagnóstico. Sabemos que a veces en los ingresos de urgencia no tenemos este estudio a la primera, pero si es necesario, por ejemplo, las PCRs, si está entrando un paciente a respiratorio, se está ingresando a urgencias, hacer la PCR lo antes posible, ya que mientras no tengamos la prueba confirmatoria, el seguro no va a dar una respuesta firme al ingreso del paciente a la parte administrativa. Durante la permanencia es muy importante contar con sus notas al momento, porque diarias. Por lo mismo, los auditores deben de estar checando tanto seguros como el auditor médico en las unidades donde hay notas contra cuenta. Todo siempre se debe de ir auditando para no tener errores al alta, y porque en estas notas ustedes van a ir guiándonos en qué es lo que el paciente va a necesitar a futuro, si necesita algún procedimiento, otro procedimiento, alguna cirugía, rehabilitación, o la probable alta en cuántos días. Todo el plan que ustedes tengan va a quedar plasmado en estas notas, y si no lo tenemos, no podemos ir actualizando la parte administrativa y la económica del paciente. No nos sirve y nunca nos va a servir solo tener una cuenta. Siempre necesitamos su nota al día. Toda esta información va a ir al área de seguros, y nosotros les vamos a ir avisando admisiones, por ejemplo, si hay alguna prealta, si ya hay algo que no se vaya a cubrir y ya lo sepamos, o algún problema con su seguro, todo eso se le va a ir diciendo al paciente. Muy importante, las prealtas, porque como les comentaba, vamos haciendo auditorías cuenta contra notas. Al momento del alta del paciente, esa auditoría ya es mínima para el alta. Ya todos los desvíos, todo lo que no deba de ser, si nos faltó algo o nos sobró algo, ya lo sabemos, y al momento del alta del paciente esto va a ser más rápido. Muy importante, gasto médico mayor no lleva medicamentos de salida, pero por ejemplo en casos de trauma, si el paciente requiere unas muletas, por ejemplo, si se las podemos otorgar, ¿no? Entonces, con la prealta ustedes nos avisan todo lo que va a necesitar el paciente, y al momento del alta, la misma información va a recorrer todo el hospital, es decir, notas y cuenta final,
solo que los seguros van a tardar mucho menos, o eso es el plan que tenemos, en respondernos, porque ya solo les faltaría auditar la última nota, lo último que se le hizo al paciente, con la cuenta final que nosotros estamos entregando y una cuenta ya limpia, o sea, ya sin negativos, ya más fácil de leer para ellos y para nosotros. ¿Okay? Algunas veces, por ejemplo, en casos de seguros que contamos con médicos coordinadores, como es, por ejemplo, GNP, en el momento de la prealta nosotros ya tenemos desvíos marcados, entonces ya hasta el paciente puede saber de cuánto va a ser la cuenta que él va a tener que cubrir como pago directo. Y pues también al paciente le generamos tiempo para conseguir esa cantidad de dinero si es que lo necesita. Ahorita, lo que el pase da vueltas por el hospital, el pase de salida, estamos o deberíamos de tener un máximo de 1 hora, hora y media, para que la cuenta final le llegue a seguros. Nosotros mandar esa información al seguro y tener la respuesta en 2 horas. Ese es como el tiempo perfecto, ¿no? Para dar un alta de nuestros pacientes, justificable ante nuestros pacientes. Y en esto ahorita no lo estamos logrando, que es la verdad lamentable. Esperamos que contar con su cooperación para poder llegar a esto. Van a ver aquí arriba el área de servicio a pacientes, porque pues siempre están presentes, ¿no? En el camino que recorre toda esta información de una manera un poco más paralela, pero también ahí con ellos nos podemos ir apoyando. No sé si alguien tenga alguna duda de lo que es gasto médico mayor que podamos aliviar. ¿No? Ya sé, ya mire. ¿No? Ok. Vamos. Si alguien, perdón, Hetzi, si alguien va teniendo dudas, por favor levanten la mano o por medio del chat hagan la pregunta para que esto pueda ser más fluido. Excelente, Hetzi, gracias. Ok. Entonces, viendo que no hay dudas, de todas maneras, si tienen dudas, ahí mándennos un mensaje y les ayudamos. Siniestro de autos, ¿ok? Estos pacientes siempre se van a presentar con un pase médico. Ese pase es una suma que ya tiene el paciente asignada, una suma de dinero, que es la cantidad con la que él cuenta para todo su tratamiento. Pasándonos de ahí, no hay más, porque es lo que el dueño del auto contrató. Entonces, esos pases, por favor, muy importante que no se pierdan. Pensemos en ellos como cheques. Y se los comento porque a veces en los traslados de pacientes entre unidades, en la información médica se envía ese pase dentro del expediente. Entonces, si lo ven, por favor, deténganlo y resguárdenlo, entréguenlo a caja para que no se nos vaya a perder. Sin ese pase es como un cheque al portador, por decirlo así, y adiós a todo lo que le podamos hacer al paciente económicamente hablando. ¿Okay? Estos siniestros se empiezan por médico general o urgencias. Es muy importante que se manifieste en sus notas toda la cinemática del accidente, porque es la que nos va a dar a nosotros el alcance de la cobertura médica. Por ejemplo, nos ha pasado que hay pacientes que de volcadura, pero no comentan la volcadura y se trata solo por una fractura en el brazo. Después de una semana regresa el paciente, tiene movimiento en lo que son sus dientes, pero como la nota inicial nunca mencionó que el paciente pudo haberse golpeado en la boca, pierde la cobertura de esa parte. Y es muy difícil poder como que volver a jalarla, ¿no? Retomarla. Entonces es muy importante que médicos generales y médicos urgenciólogos comenten toda la cinemática y todos los probables diagnósticos posibles, todos, completos. En procedimientos quirúrgicos siempre se va a necesitar la cotización del médico especialista. Es muy importante que esta cotización contenga el material, el instrumental, si van a ocupar sangre, cualquier cosa del banco de sangre, plaquetas. Los servicios, hacemos referencia, por ejemplo, al arco en C, al fluoroscopio y sus CPTs. ¿Okay?
Esto es porque nosotros no podemos pasar a un paciente a quirófano sin saber antes su cobertura y para eso necesitamos las notas de urgencias. Cuando nosotros le pedimos al seguro la autorización para un procedimiento, él siempre nos va a preguntar cuánto vamos a necesitar aproximadamente y por eso es tan necesaria su cotización. Si nosotros no podemos darle esta suma aproximada al seguro, no vamos a tener autorización para esos procedimientos. Obviamente estamos hablando de pacientes estables y que requieren algo, ¿no? Pero en casos de urgencias, que el paciente está corriendo peligro su vida, podemos hacer lo necesario sin detenernos, ¿no? Por avisar. En casos solo de urgencia, por favor. Cobertura de lesiones por accidentes, no enfermedades, no preexistencias. Algún ejemplo es un paciente que iba manejando, se le baja la presión por, no sé, no haber comido, ya tiene problemas de salud y choca. El seguro le va a cubrir las lesiones por el choque, no el por qué el paciente se desmayó, dependiendo del seguro y dependiendo mucho de cómo pongan ustedes su nota y cómo trabajemos nosotros y quién nos esté recibiendo la información del lado del seguro para auditar. Es muy difícil poder sacar coberturas de casos así. ¿Se puede? Sí, pero vamos a estarlos persiguiendo un poquito más para lograr esto. Sin embargo, sí es muy importante que lo entiendan porque, por ejemplo, hay pacientes que se lesionan la espalda, tienen dolor, pero avanzando su tratamiento llegamos a que tienen una hernia, ¿no? De nacimiento, por decir. Esa nos va a detener totalmente la cobertura del seguro siempre. Consultas de seguimiento, interconsultas, estudios especiales, procedimientos deben de ser autorizados previamente, por ejemplo, las resonancias, las rehabilitaciones, y esto siempre nos los deben de dejar en sus notas. Por ejemplo, en la consulta de seguimiento lo voy a derivar a otorrino. Su nota de consulta debe decir que necesita consulta con otorrino, que necesita una resonancia. Debe de estar escrito en sus notas para que nosotros podamos solicitar la autorización. Es muy importante la sobreutilización, que escribí mal. Rayos X y TACs. Nos pasa mucho con los médicos generales que empiezan a hacer rayos X de todo y luego nos repiten todo, pero ahora con TACs. Entonces el seguro nos va a decir, si ya tenías unas rayos X, no necesitabas las TACs y nos va a quitar todas esas y son desvíos que no se le cobran al paciente porque se llaman sobreutilizaciones del hospital. Entonces es muy importante que los médicos generales hagan realmente los estudios necesarios, no de más. Hay seguros, y voy a hacer un comentario que espero no les molesten, pero ya es un comentario que me hicieron alguna vez. Si un médico general necesita muchos rayos X y luego muchas TACs, entonces es porque el paciente está complicado y es necesaria la intervención de un especialista, no quedarse con el médico general. Entonces, también a eso nos prestamos a comentarios de ese tipo si caemos en la sobreutilización y sobre todo si es constante. Si pasa una vez, bueno, fue un error, ¿no? Pero si ya tenemos varios médicos en diferentes turnos, diferentes pacientes, con este problema sí nos generan, pues, detalles ahí y comentarios a veces, pues, salidos, ¿no? Como les decía, rehabilitaciones, resonancias, insumos de especialidad, por ejemplo, las botas Walker o las Tripanel, únicamente pueden ser recetados por médicos especialistas y llevan autorizaciones previas para poderlas entregar. Muy importante, algunos siniestros de auto, algunos seguros piden formato informe médico. Esto depende de la compañía y el área de admisiones será quien se acerque a ustedes para solicitarles el llenado de estos formatos. Ok, vamos a ver. Los pacientes de seguro de auto pueden llegar de dos maneras.
Pueden llegar caminando por su cuenta, que es cuando un paciente tiene un accidente, le dan el pase tiene una validez de un determinado número de días, entre 5 y 8 días, y el paciente tiene ese tiempo para atenderse. Entonces, si no tiene mucho dolor en el momento, a veces lo posponen y lo dejan cuando realmente se empiezan a sentir mal, ¿no? Y puede llegar por ambulancia. En el caso de los pacientes que llegan caminando, el triage es quien va a definir si el paciente requiere un ingreso a urgencias o una consulta con médico general en consultorio de urgencias. O si llega en ambulancia, ese siempre va a ser ingreso a urgencias, venga como venga el paciente. ¿Okay? Lo mismo, el médico necesita llenar sus EPTs, tener sus notas completas al día. ¿Para qué? Para poder ir solicitando las autorizaciones necesarias. Es muy importante contar con nota de ingreso y nota de egreso, donde cambien los probables diagnósticos por los definitivos y donde ustedes manden a interconsultar con los médicos que ustedes correspondan, ¿no? Depende de las lesiones del paciente. Toda esta información obviamente se va a ir a dar al seguro para que ellos también nos vayan auditando y nos vayan pues dando la suma, ¿no? Del dinero del paciente, que por área administrativa es la que nos compete ir cuidando. Una vez que el paciente sale, tiene derecho a consultas de urgencia hasta una semana si se sigue sintiendo mal, después ya todo es por subsecuencias, y nota medicamentos de salida. ¿Okay? Ellos sí ya medicamentos de salida e insumos a requerir, depende de la lesión. Durante la permanencia hay seguros que hay pacientes que se quedan hospitalizados porque necesitan cirugía, que es lo que comentábamos ya de las cotizaciones necesarias, y necesitamos una nota de evolución diaria detallada con el plan de manejo, porque nuevamente es lo que nos va a ir soltando a nosotros las posibilidades económicas en frente del seguro. Entonces, notas médicas al día, y es muy importante especificar su plan de tratamiento. El plan de tratamiento que consideren a corto plazo, es decir, antes de que el paciente se vaya, y a largo plazo, si ustedes consideran que va a necesitar otra cirugía o algún ingreso con algún otro especialista. Formatos administrativos, nuevamente les recuerdo, hay informes médicos que los seguros de autos solicitan, y también si son interconsultantes se les deben de pedir estos formatos. Toda esa información va a dar con nosotros, que somos los que vamos a ir ahora sí cuidando el dinero con el que cuenta el paciente. Las prealtas en pacientes de seguro de auto son importantes porque nosotros vamos a depender de lo que ustedes nos digan en estas prealtas para tener lo necesario al alta del paciente. Por ejemplo, los medicamentos especiales, no sé en otras unidades, pero en playa nuestro almacén es un poco pequeño, entonces no siempre tenemos todos los medicamentos, ¿no?, a nuestra disposición, y se tienen que hacer compras. Entonces, si ustedes nos dan la prealta, nosotros podemos checar con farmacia que esté listo el medicamento para este paciente. Y muy importante, traslados de las ambulancias a sus casas. Es posible, sí, si está justificado médicamente, pero la prealta nos va a ayudar a coordinarlo mejor con nuestra área de paramédicos, ¿no?, de las ambulancias. Las sillas de ruedas también es muy, muy importante. Traumatólogos que especifiquen qué silla de ruedas, porque hay muchísimos tipos. Y a veces nos ha pasado que conseguimos una y esa no era, y retrasamos todo. Puede pasar, claro, es un error, pero si lo hacemos un día antes del egreso del paciente, evitamos molestias, ¿no?, y retrasos del paciente. La cita de seguimiento yo nada más lo menciono, pero citas de seguimiento, sí, o sea, por ejemplo, si es consigo mismo, no, pero si es, por ejemplo, nos ha pasado pacientes que necesitan neuro, medicina interna, o sea, toda su lista, dental,
sea, si lo va a mandar a interconsulta con todo lo que usted necesite, pero siempre pensando en que es por la lesión. Nos pasa, por ejemplo, específicamente con usted. Hay pacientes que son diabéticos y lo mandan a trauma y a medicina interna. Entonces sabemos que la diabetes no va a entrar jamás, ¿verdad? Está bien, ¿por qué? Porque el paciente tiene que saberlo, pero nosotros también tenemos que saber. Pero si está pensado, mientras esté ingresado en hospital, sí entra. puede pedir. Puede Sí. participar, aunque no Sí. sea algo ocasionado por el accidente. Pues. Bueno, es directamente, digo, es algo indirecto, a lo mejor, ¿no? Lo que pasa es que mientras el paciente esté en hospital, nosotros tenemos que Estabilizarlo, tratarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un diabético, si no está estabilizado, no lo va a poder operar. Entonces, en ese momento, sí, ¿no? Podemos correr con ese riesgo, por decirlo así, nosotros administrativamente. Pero si al momento de la salida usted ya sabe que es diabético, sí, usted va a platicar con el paciente, si necesita consulta con medicina interna, sí, pero no pueden pasar por seguro. Eso sí, ya el paciente tiene. Mira, ahí pregunta otra vez. Mientras el paciente esté ingresado, nosotros tenemos que meter al todo. Hemos metido, por ejemplo, los seguros en general no cubren lo que es psicología o psiquiatría. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, tuvimos una chica muy joven que tuvo un accidente muy feo y el mismo trauma nos dijo, ¿sabes qué? Necesita consulta con... Sí, claro. Y lo hemos hecho, pero ya es algo que nosotros ya decidimos si lo vamos a manejar internamente, se le va a cobrar al paciente. O sea, ya ahí entra otro juego de cosas. Pero ya con las... sabiendo, ¿no? Que pues no va a ser seguro. Pues sí lo tienen que saber, pero no lo va a pagar el seguro. A lo mejor no va a venir. Sí, o sea, poner todo lo que necesite y usted puede decir, mire, este sí, y este pues lo necesita, pero pues no. Y ya el paciente tendrá que ver pues si se atiende aquí con nosotros, o va al IMSS, o legal, ¿no? Porque también puede pasar. Okay. Y al egreso, ya con la prealta, ya tenemos todo listo y este tiempo en lo que el pase de salida pasa, se entrega a caja, nos llega a la cuenta, debe de ser, o ahorita estamos teniendo entre 3 y 4 horas, a veces tarda un poco, por ejemplo, por los cargos de osteosíntesis, pero nosotros tratamos de hacer una alta mucho más rápida. Cuando nosotros en seguros hemos tenido o nos hemos dado cuenta de las prealtas, nosotros mismos la notificamos y hacemos una prealta netamente administrativa con los seguros para que el paciente se vaya muchísimo más rápido. ¿Okay? Muy importante, doctores, una vez que el pase de salida sale de sus manos y una vez que la cuenta sale de las nuestras, esa cuenta ya no se mueve, ya no se cambia. Entonces, cuando den su alta, por favor, medicamentos completos, insumos completos que se le tengan que dar al paciente, porque sí se le pueden dar al paciente, vamos a necesitar una autorización de la dirección de la unidad para que no los autorice, porque es muy probable que queden fuera de la cuenta y sea algo que el hospital va a tener que absorber, ¿no? Y nuevamente, pues nosotros como área de seguros, nuestro trabajo es cuidar tanto el dinero que ingresa a nosotros como pues el dinero con el que cuenta el paciente para atenderse. Aquí nos adelantamos un poco, pero es lo mismo. Los pacientes de auto tienen derecho a subsecuencias. Generalmente, no todos son con traumatología. Siempre y cuando hayan tenido derivaciones, interconsultas con otros médicos, se les puede seguir dando seguimiento, por ejemplo, con neuro o con otorrino. Ahorita tenemos pacientes así. Y se les sigue dando seguimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que se les detecte que el problema que tienen ya no es de la lesión, sino algo que ya tenían de antes, o hasta que se termine la suma con la que cuentan. Dentro de los seguros de auto podemos contar con procedimientos programados, por ejemplo, cirugías. Hay veces que una fractura no la operan al momento, se da de alta el paciente y en 2 meses necesita la cirugía y esto se va a ver por medio de una consulta.
Cuando el médico determine esto, es necesario que en su nota de consulta ponga la necesidad de la cirugía y también que haga la cotización en los formatos que ya tenemos en las unidades para solicitar el costo, ¿no? Para que nosotros podamos tener el costo. Nuevamente, muy importante, que incluya todo, sangre, tiempo de hospitalización que ustedes consideren, todo lo que puedan ocupar. ¿Para qué? Para que la suma no nos vaya a quedar corta. Nos ha pasado que a veces se empieza una cirugía y al mero momento se dan cuenta de que necesitaban sangre y ya se nos elevó la cuenta y ya no está dentro de lo que le pedimos al seguro. Entonces empezamos ahí con problemas. ¿Okay? Ya una vez que nosotros tenemos la autorización con todo lo que ustedes van a requerir, nosotros vamos a avisar y ya ustedes pueden programar al paciente en el momento en el que pues, el paciente pueda, ¿verdad? Hasta ahí. ¿Alguna duda con los siniestros de auto? Sí, yo quiero preguntar algo que nos ocurre no muy frecuentemente, pero sí nos ha llegado a pasar. Son dos cosas. Primera, ¿qué aplica en este tipo de seguros respecto a los antibióticos cuando es un paciente que tiene una fractura expuesta? Y lo segundo es respecto a los laboratorios que se les puedan llegar a solicitar a estos pacientes. Ok, los antibióticos, si ustedes nos los respaldan en su nota, porque yo sé que hay diferentes tipos de antibióticos, pero si necesita uno muy específico y lo respaldan en su nota en el por qué o por qué piensan que es el necesario, lo podemos trabajar. Pasa lo mismo con los estudios. Si es un paciente que necesita, por ejemplo, decíamos toda la batería de estudios, ¿no? Que necesita el doctor Buen Suceso, pues, y está justificada la necesidad porque el paciente está descompensado, lo podemos trabajar. En el caso de seguros de auto, nos basamos mucho en lo que ustedes ponen en su nota. En el área de seguros no somos médicos, pero dependemos en general de lo que ustedes ponen. Si ustedes ponen el respaldo en sus notas, nosotros podemos pelear en base a eso. Literalmente, mira, aquí mi doctor está diciendo que se necesita por esto, y lo podemos ir peleando. Tenemos la justificación. Ajá. No, muy bien. Hola, doctor Orobio. Muy bien lo que está comentando Hetzi, nada más aquí hay una observación, doc. Si viene un paciente con una fractura expuesta y el medicamento es para el tema de la fractura expuesta, no hay problema con que esté justificado. Pero si el paciente viene y trae una, no sé, apendicitis o otra cosa, cualquier enfermedad, y yo le tengo que dar el antibiótico para esa enfermedad, me lo va a cubrir el seguro para estabilizar, pero ya no me lo va a cubrir en la subsecuencia. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Ok. Nos pasa... En el caso, nos pasa mucho, digo, Hetzi va a dar algunos ejemplos, pero es muy importante nada más justificar. Todo lo que los médicos nos digan que se necesita, nosotros lo justificamos ante el seguro, pero es muy importante que esté muy, muy bien justificado y muy bien explicado. Adelante, Hetzi. Nos pasa mucho con, por ejemplo, la metformina o las lancetas. Si el paciente está descompensado en urgencias o el paciente viene de un choque y es diabético, ¿no? Desde hace 10 años, nosotros tenemos que saber si está descompensado, ¿no? Entonces tenemos que hacerle el estudio con las lancetas para ver cómo está. ¿Por qué? Porque eso a ustedes les va a decir qué le pueden dar o no le pueden dar o qué le pueden hacer y qué no le pueden hacer. Entonces, en automático, al momento en el que ustedes en su nota ponen, paciente dice diabético hace 10 años, ustedes mismos ahí nos están justificando a nosotros y al seguro que necesitaban ese insumo. ¿Cuándo no va a ser efectivo? Cuando tenemos que darle, por ejemplo, la metformina al paciente y ustedes no las ponen como medicamento de salida, ahí ya no. No sé si se entendió, doctor. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No?
Accidentes personales, lo vamos a abreviar como APES, y esto nos va a incluir escolares, accidentes en tiendas o en turoperadoras. Ahorita pues no tenemos escolares, pero hay una que otra póliza por ahí todavía vigente, pero de ahí no va a pasar. Lo que sí tenemos mucho, por ejemplo, aquí en Playa, son las turoperadoras que traen pacientes que tuvieron accidentes. ¿Y cómo va a funcionar esto? Estas pólizas se contratan por un tiempo determinado que puede ser muy chiquita. Por ejemplo, cuando yo compro mi tour con Alternative, me va a ser válido desde el momento en el que yo empiezo mi tour a que yo lo termine. Una vez que yo termine, esa póliza ya murió. ¿Ok? Obviamente eso depende de la contratación del seguro, pero digamos que yo en ese tour iba en moto y me caí. Entonces se activa este seguro, que son pólizas a veces con sumas muy pequeñas y a las que les tenemos que tener mucho cuidado por lo mismo. Y porque también como son muy pequeñas, tienen muchas, la verdad, muchos recovecos y muchos puntitos ahí que hay que cuidar. Un ejemplo, como ahorita no tenemos escolares, pero teníamos hace 2 años, 1 año, los niños en las escuelas cuando se caen en una escalera. ¿Okay? Nosotros administrativamente debemos de saber por qué se cayó. Si el niño se cayó porque iba corriendo, se tropezó y se cayó, lo podemos trabajar por seguro. Si el niño se cayó de la escalera porque no desayunó y se desmayó, ahí ya no. ¿Por qué? Porque es una consecuencia fuera del tiempo de la escuela. Y muy importante, la número 3, el niño se cayó porque el compañerito iba peleando y lo empujó. Ahí tampoco lo va a cubrir el seguro porque lo toman como un acto de vandalismo. Entonces, tampoco tiene cobertura. Los médicos, cuando llegan este tipo de pacientes, es importante que lo sepan. Ahorita, pues, les recomiendo escolares, pero si detectan algo así, que notifiquen al área de admisiones para ver si se va a tener que ver de otra manera el cobro. Fuera de eso, es importante también tener muy presente que en este tipo de pólizas necesitamos autorizar prácticamente cualquier cosa que se les vaya a hacer, siempre y cuando sea fuera de la estabilización. ¿Okay? Por ejemplo, estudios, si le quieren hacer 3 tags, vamos a necesitar autorización. Si necesita una resonancia, vamos a necesitar autorización. ¿Por qué? Por lo mismo. Son pólizas de sumas muy chiquitas y que los mismos seguros, por lo mismo, las cuidan mucho lo que se le puede hacer al paciente. Estas pólizas también necesitan formatos de seguros, informes médicos. Repito, muy importante, si vamos a necesitar 3 tags, yo ya debo de tener su informe médico, doctores. Si no tengo su informe médico, no les voy a poder ayudar con la autorización. Aunque me den la nota, hay seguros que de verdad no nos van a dar nada hasta que no entreguemos la papelería completa. Estos pacientes, igual manera, es una mezcla un poquito extraña, lo van a ver, entre un gasto médico mayor y un accidente de autos. Estos pacientes pueden llegar también caminando, con cierta documentación que se le presenta en admisiones, o por ambulancia. Empieza igual, pasa con médico especialista, con médico general, y él va derivando a los especialistas necesarios para la atención del paciente. A veces solo puede quedar con médico general cuando son casos pues no tan serios, ¿verdad? En estos casos es lo mismo, necesitamos sus consentimientos firmados, nota de ingreso a urgencias con diagnósticos probables, notas de interconsulta, estudios de imagen, indicaciones médicas, registros de actividades. Muy importante, alguna vez hemos tenido, hace tiempo, gracias a Dios no ha vuelto a pasar, un doctor que puso que el paciente tenía una fractura, pero le dimos la férula, todo, pero nunca tuvimos una radiografía porque pues nunca se pidió, no sé por qué. Entonces, el seguro nos rechazó eso porque nosotros no teníamos algo con que comprobarle que realmente estaba esa fractura y sobre todo que no se iba a complicar esa fractura en algún momento. Entonces es muy importante tener los estudios necesarios. Nunca supimos por qué no se le tomó.
Exactamente es lo que me decía el seguro. Y pues no, es lo que les digo, nosotros los vamos a respaldar con lo que ustedes nos dan. Si no nos los dan, pues ni qué decimos. Bueno, en el caso de estos pacientes... A ver, me gustaría hacer una aclaración. El problema, doctores, es de que nos llega a nosotros la información cuando ya el paciente ya se fue y cuando muchas veces estos que son ambulatorios nos llegan hasta después. Entonces nosotros no sabemos si sí tomaron radiografía, si no tomaron radiografía. Hay casos como los internados que sí nos enteramos. Entonces esto se va a solucionar con más comunicación y teniendo realmente todos el parámetro para poder todos estar cubiertos, porque a final de cuentas el desvío de la cuenta que no pagan, pues no pagan honorarios, no pagan al hospital, todos salimos perdiendo. Entonces se trata de tratar de evitar esto y pues para esto estamos retomando todo el tema para poder tener más comunicación con ustedes. Gracias. Okay. Entonces estos pacientes sí llevan medicamentos de salida, se les pueden dar insumos, nada más que nuevamente les comento con mucha autorización del seguro por la suma. También nos piden dentro de muchas especificaciones, por ejemplo, los tickets donde el paciente compra el tour. Si el paciente no trae el ticket, no tenemos cobertura. Tienen ahí varios puntitos muy delicados. Entonces sí les pedimos que tengan a veces paciencia porque la tardanza a veces no es nuestra, ¿no? Ustedes nos pueden dar toda la información, pero a veces los seguros sí se tardan un poco en estos casos en específico. ¿Dudas de accidentes personales? No. Pólizas internacionales. Como les comentaba al inicio, pueden ser por Passage, que eso hasta el momento nosotros no lo vemos, o puede ser por medio del área de seguros nacionales. Aquí tenemos un ejemplo o los seguros con los que el área de seguros nacionales trabaja, que es AXA Internacional, AIG Internacional, México Asistencia, que es MAFRE Internacional, UEA y BUMI, ¿ok? Hasta ahorita son estos, pero obviamente esta lista va creciendo conforme pues vamos armando nuevos convenios y nuevos ¿no? Sí, equipos con otros seguros. Todas estas notas, por lo mismo que pasa dentro de seguros nacionales, deben de ser en español. Si tienen alguna duda de en qué idioma debe de ir su nota, lo pueden checar con admisiones, porque ellos son los que les van a decir. También les pedimos paciencia, porque a veces estos seguros entran por seguro nacional y puede pasar a Passage. Entonces puede ser que se les solicite también sus cambios de notas a inglés. ¿Ha pasado alguna vez? Es raro, pero sí. Entonces, por favor, tengan paciencia. Bueno, varias veces, una vez. ¿Ok? Mire, ¿por qué es importante? ¿Ok? Digamos que este turista, aquí les puse una banderita francesa, viene acá a México, está de vacaciones, se golpea el pie con la alberca y él tiene que hablar a su seguro, pongamos AXA, en Francia y decirles, mira, me pasó esto, estoy en Playa del Carmen, necesito un hospital y AXA lo va a demandar, va a hablar con AXA México y AXA México le va a decir, mira, tengo este hospital, está aquí, necesito que vaya ahí el paciente. Mientras el paciente se traslade para acá, a nosotros AXA nos está soltando una carta con una cantidad determinada que AXA Francia le dio de dinero. Pongamos $500, ¿ok? Ese es el dinero que AXA México tiene hasta ahorita para la atención de este paciente. Llega el paciente, lo empezamos a atender y el trauma nos dice que se fracturó el pie y necesita cirugía. Nosotros esta información en español se la vamos a mandar a AXA México. Y AXA México al mismo tiempo, o sea, esta información me refiero a notas, estudios, cotización, todo, se lo va a hacer llegar a AXA Francia y le va a decir, ¿sabes qué? Tus $500 no alcanzan, necesitamos esta cantidad. Y hasta que AXA Francia no le suelte esa cantidad de dinero a México, México no nos va a dar la carta a nosotros y el paciente sigue teniendo solo $500. ¿Ok? ¿Por qué les pido su paciencia con estos pacientes? Tenemos que tener bien claro la diferencia de horarios entre los países.
A veces ni me ha pasado que estoy buscando en Francia y son las 3 de la mañana y jamás me van a contestar. Entonces, si es urgente, muy urgente una cirugía, es muy importante, médicos, que ustedes nos digan, ¿sabes qué? Es una urgencia y no puedo esperar. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor se le pide un depósito al paciente o se busca alguna otra manera de garantizar la cuenta. Si podemos esperar, pues esperamos a tener la respuesta. ¿Ok? Es importante también aclarar que nunca podemos poner en riesgo la vida de la persona. Como bien comenta Hetzi, por eso estamos coordinados con admisiones, porque en el caso de que el seguro se vaya a tardar o tengamos algún, por cambio de horario, la falta de la autorización, el paciente pues debe dejar garantizado, al menos para poder empezar a hacer esa cirugía que ponga en riesgo su vida. Aquí no podemos dejar al paciente infartado ahí esperando hasta que me den autorización, obvio no, pero sí es importante que nos digan la urgencia para nosotros escalar en lo personal junto con Hetzi o yo en lo personal con directivos de cada una de las aseguradoras para conseguir la carta garantía. Tuvimos ya, si recuerdan, en el área de Playa del Carmen, cuando tuvimos el caso de los canadienses, que se operaron, se todo, y la verdad, digo, tuvimos cobertura de toda la cuenta y se fue haciendo todo conforme los tiempos y conforme todo, pero tuvimos demasiada muy buena comunicación, que eso hay que seguir teniendo. Gracias. El seguro internacional aplica lo mismo, medicamentos, autorizaciones. ¿Por qué? Porque generalmente les dan $500, entonces sí, no es muy suficiente, pero lo podemos ir trabajando. ¿Okay? No sé si tengan alguna duda con esto. Estos pacientes muy rara vez llevan formatos, solo cuando son hospitalizados. Alguna vez los seguros del país de origen piden o mandan uno que otro formato y sobre todo, por ejemplo, si están pensando llevarse al paciente, mandarán algún formato pues sí, para llevárselo, ¿no? Pero no llevan formato, lo único que sí, por favor, sus notas igual completas y puntuales. No sé si tengan dudas de alguna duda con seguros internacionales. El doctor lo sabe. Y por último, los seguros de bancos. Estos son muy básicos, hablando generalmente, porque no tienen tantos recovecos, ¿no? Y lo que se hace aquí difícil son los formatos. Eso lo sé, muchos médicos no lo saben llenar, pero vamos a ver aquí un ejemplo. Es muy importante que tengan siempre presente que en los procedimientos quirúrgicos el formato lo deben de firmar todo el equipo médico, o sea, cirujano, anestesiólogo y ayudante. Y para los seguros de bancos, lo más importante que vamos a requerir siempre... ¿Estás transmitiendo el formato? No, hoy te lo voy a poner. Lo más importante es el código ISD y los CPTs. Esos los de bancos siempre, siempre, siempre lo van a tener que llenar. Y aquí les estoy poniendo dos ejemplos de los más comunes que tenemos, a menos aquí en Playa. Y les subrayé lo que el médico llena, que está en rosa, que si lo leemos detalladamente, de verdad, doctores, es muy básico. Por favor, léanlo, porque no quiero sonar grosera o regañona, pero esta información muy, muy básica y hemos tenido doctores que no la quieren llenar. Entonces, sin ese papel no lo podemos cobrar. Y es muy, muy importante. La parte rosa, y lo pueden ver, es su nombre, el nombre del paciente, si lo están viendo en consulta, si lo van a referir a urgencias, si necesita, ¿cómo se llama? Días de descanso. Y los CPTs, el código CPT, el código ICD, la firma del paciente. Y la parte de abajo, no sé si la pueden ver del lado izquierdo, el que dice consultas, es si ustedes le están pidiendo laboratorios. Eso es todo. Diagnóstico, laboratorios y sus nombres. Eso es todo. La parte verde, que yo creo que es la que los estresa un poco, la llena caja, porque a veces sí me ha pasado que dice, es que no encuentro dónde está lo que es. Ok, esa parte verde la llena caja.
La información verde ellos la tienen y viene en una tarjeta y se pide un número de autorización al call center que se anota ahí y eso es todo. ¿Okay? Del lado derecho, perdón, van a ver la otra que es muy necesaria y a veces también se les complica. Es las recetas. Toda la parte rosa la llenan los médicos, que es su nombre, su especialidad, su firma, la fecha de la consulta que están dando y el medicamento que están enviando, por cuántos días y las especificaciones de los medicamentos, por ejemplo, los gramos, ¿no? Muy importante que en seguros de banco, por favor, eviten poner el nombre comercial del medicamento. Es mejor que usen la sal o el concentrado, no sé si me estoy explicando bien, porque lo que ustedes pongan es lo que les van a dar. Entonces, si ustedes ponen el nombre, por ejemplo, me pasa con un paciente de cardio que se llama Imsadur, creo el medicamento, lo pone tal cual y no hay, no se lo dan. Entonces, es mejor que pongan el medicamento en sí, la sal, para que le den la presentación o la marca con la que cuente, ¿no? O tenga autorización la farmacia para dárselas. Nosotros en los bancos nunca damos medicamentos porque los bancos tienen convenios con diferentes farmacias. El paciente se lleva esta receta y la cambia en la farmacia. Otra cosa muy importante en la receta, está marcado ahí y dice muy importante, y de verdad lo es el código ICD. Si no está el código ICD, el medicamento no se lo van a dar al paciente y va a regresar a pedirles que lo pongan. Entonces, mejor hacerlo desde el principio para que el paciente no tenga problemas. A mí me pasó al revés una vez, no me acuerdo con qué formato fue de banco, que le puse paracetamol 500 miligramos a la receta y después regresó la paciente a decirme que no, que tenía que poner el nombre del medicamento que yo estaba mandando porque si no, no le di. O sea, no sé qué hay que decir a la farmacia. La verdad es la farmacia, y voy a decir por qué. O aquí en Playa, y creo que todos lo sabemos, el señor Cataneo. Don Cataneo Ramos viene y ha pedido, por ejemplo, paracetamol. No sé cómo le hace, de verdad, porque no le quieren dar el paracetamol porque no está autorizado por la compañía de seguros. Realmente es un medicamento súper básico, o sea, no tiene por qué no autorizarse. Ok, le llené la receta de nuevo por X o Y y como el señor me cuenta todo, cambió de farmacia, lo atendió otra persona y se lo dio. Entonces también depende, sí, depende mucho y a veces los dependientes cuando no ven la receta y no saben el proceso, dicen que no. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hablar a un call center, pedir un número de autorización. Si ven de la receta del lado derecho, vienen unas casillas que no marqué. Todas esas casillas las llena la farmacia. Si este formato, ya sea ellos o nosotros lo llenamos mal, no se puede cobrar. Entonces, los dependientes de la farmacia también le tienen miedo. ¿Por qué? Porque si se equivocan, no lo pueden formar. Nosotros aquí, como tenemos los formatos, pues llenamos otro y andamos persiguiendo doctores y pacientes que nos firman y ya. Pero ellos en la farmacia no pueden hacer eso. Entonces, la verdad es que a veces depende mucho del dependiente. Gracias. ¿Alguna duda? Bueno, estos formatos es muy difícil ponerlos todos y va a ser muy repetitivo, pero le pasa al doctor un link donde van a encontrar ustedes una carpeta con estos formatos, así como los están viendo, subrayados, para que ustedes vean dónde llenan, dónde no. Y si por X o Y necesitan otro formato, Caja se los puede dar. Estos formatos, lo único que sí, por favor, la letra más legible posible y de preferencia siempre tinta negra. Negra o azul, de preferencia negra. No puede tener tachones y no podemos tener, también nos ha pasado, formatos con tinta roja. No sé, ¿alguna otra duda con bancos? ¿No? Sí, me ha pasado. Y por último, bueno, esta es, digamos, nuestra matriz de escalamiento dentro del área de seguros. Tenemos un responsable de cada área en cada unidad
Aquí los pueden ver, con ellos se pueden acercar. Si por algún motivo o algo ellos no les pueden dar resolución, ellos van a platicarlo conmigo o pueden ustedes acercarse directamente conmigo para que nos apoyemos. Cualquier cosa, pues también arriba de mí está la licenciada María Esther y así podemos ir escalando el problema o la duda que tengan hasta poderles dar la resolución. Muchas gracias a todos por su tiempo. Me gustaría con esta diapositiva que me hace el favor, Hetzi, de proyectar, explicarles que con esta nueva dirección, que es mucha responsabilidad para todos nosotros por los resultados que tenemos que dar y con la ayuda y el apoyo de todos ustedes, lo que tenemos, el área se dividió en dos partes. Una que es la gerente operativa, que de Hetzi dependen todos los responsables de cada una de las unidades y ella es la que va a estar viendo lo que yo de alguna manera veía antes, lo va a estar viendo ella también. Ya ella tiene la capacidad y la antigüedad para poder resolver todo este tipo de situaciones. Y la licenciada Yaneli Basto, que también está aquí en la audioconferencia presente, ella es la que se va a encargar de todo el tema de la cobranza, todo el tema de portales, de subir la cobranza, de la facturación, de llevar al día todas las dudas y todas las cosas que tengan, para junto de la mano con Hetzi, pues tratar de cerrar el círculo completo. Obviamente, pues siempre van a contar con mi apoyo, con mi asesoría y con todo lo demás, pero la idea es que tengan muy bien ubicados a los responsables de cada unidad para que cualquier cosa, por medio de Hetzi, sobre todo cuando tenemos traslados de una unidad a otra, pues hacer el traslado de la mejor manera. Todos somos Costamed, todos somos la misma empresa, y la experiencia del paciente debe de ser la misma en Playa del Carmen, en Puerto Morelos, en Tulum o en Cozumel. La idea es de que se vaya con la mejor experiencia, con la mejor atención médica. Tenemos a los mejores médicos, tenemos a los mejores administrativos y yo creo que tenemos todo para poder ser los mejores y poder hacer de Costamed lo que queremos todos como empresa. Muchas gracias, Hetzi, por la explicación muy clara, muy precisa con lo que queremos transmitir a toda la gente. Y veo mucha gente conectada de almacén, de compañeros, de calidad, de mucha gente que la verdad nos interesa sus comentarios. Y si tienen alguna duda, acérquense, por favor. Siempre está abierto el teléfono, abierta la oficina de cualquiera de nosotros, para tratar de que si tienen alguna duda en específico, en algún formato, en algún proceso, en algo, pues podérselos aclarar de la mejor manera y que ustedes tengan, pues, tengamos todos el éxito en esto. Gracias al doctor Buen Suceso también por apoyarnos siempre, por apoyarnos en todo esto. Digo, a cada uno, digo, a Jorge, digo, no voy a acabar de mencionarlos a todos, no quiero omitir a nadie, pero muchas gracias a todos por el apoyo y pues por esta tarea nueva encomendada. Yo sé que vamos a hacer un mejor papel y que definitivamente tenemos que lograr que la empresa consiga cada vez más cosas. Se está trabajando con la Clínica del Dolor, se está trabajando con más proyectos para pues obviamente tratar de tener muchísimos más pacientes para pues tener un mejor ingreso ahora que no tenemos todo el área de internacional o de navieras muy activa. Hetzi, si quieres comentar algo. No, yo ya doy por terminada mi sesión. Pues muchas gracias a todos, les agradezco de corazón por su atención y si tienen alguna duda, no duden en contactarnos, por favor. Gracias, Maye. Gracias, Doc. Bye. Saludos a todos, bye bye.